Buenas, ¿cómo están? Siguiendo con nuestro curso de innovación basada en TRIZ, pasaremos en esta clase revista a cuáles son los 39 parámetros de los que habla Altschuler. Recordemos que él, a través del estudio de las patentes, descubre la presencia de 40 principios de inventiva y asociado a ello establece la existencia de 39 parámetros característicos. Estos 39 parámetros característicos son los que entran en contradicción técnica. Es el que choca uno contra otro. A partir de esta confrontación surge entonces la relación con los principios de inventiva que eventualmente podrían dar solución a la contradicción técnica. Estos 39 parámetros, como les señalaba, son relativamente simples. Básicamente, como se señala ahí, pueden representar todos los requerimientos técnicos y limitantes de cualquier sistema tecnológico. Característica de estos parámetros es que todos son cuantificables. Y si ustedes me preguntan a mí, una persona que esté vinculado a la técnica aprende la mayoría de estos principios en los inicios de la secundaria o en los primeros cursos de física que tiene uno en una institución superior, técnica o universitaria. Por lo tanto, son de fácil comprensión y de rápida asimilación. El problema posterior será, como una vez que nos hayamos metido en la naturaleza de la dinámica de Altschuler, es que un problema es realmente un problema cuando lo logramos representar a través de algunos de estos principios de inventiva, un problema técnico. Una breve disquisición, generalmente encontraremos en la revisión de estos parámetros que Altschuler habla de parámetro móvil o de inmóvil, estacionario, y solamente está asociado a la idea que el objeto está en movimiento o no. Yo estoy estacionario en este momento, pero si al caminar, ¿cierto?, me convierto en un objeto móvil. Esa es nada más que la idea. Bueno, en definitiva, sea movimiento estacionario está, tal como se indica ahí, estableciendo cómo se está usando el objeto, bajo una situación estática o de movilidad. ¿Cuáles son estos 39 parámetros técnicos en los cuales vamos a dar una rápida revisión? En primer lugar, tiene que ver con el peso, el concepto de peso. El concepto de peso es la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento bajo la acción de un campo gravitacional o fuerza que el mismo objeto ejerce sobre la superficie que lo soporta. Este parámetro también puede ser asociado a la masa del objeto, como bien sabemos. Y se hace el paralelo después con el peso de los objetos estacionarios, en la misma situación anterior, pero bajo una condición de estática, digamos. El tercer parámetro, longitud del objeto móvil. Cualquiera de las dimensiones de un objeto en movimiento, no necesariamente su longitud. En alguna de las direcciones en que el objeto se desplaza producto de la acción de fuerzas externas o internas. El parámetro 4 será la longitud del objeto estacionario. El parámetro 5 se refiere al área del objeto móvil, área o parte de la superficie interna o externa del objeto en movimiento, o del espacio ocupado por él mismo, en movimiento. Área de un objeto estacionario, área o parte de la superficie interna o externa del objeto estacionario. Finalmente, la idea del volumen del objeto móvil, espacio volumétrico que ocupa un objeto en movimiento. Esta puede corresponder al volumen propio del objeto, al de alguna de sus partes, o el espacio volumétrico que ocupa cuando se desplaza de un punto a otro producto de la acción de fuerza interna o externa. Obviamente que el punto 8 es el volumen del objeto estacionario. Si ustedes se fijan, longitud, área, volumen, los parámetros básicos
de los cuales tomamos conocimiento, yo diría que en la educación básica inicial. Después viene un concepto un poco más complejo, que es el de la velocidad. Es la velocidad con que se desplaza un objeto o que se mueve algunos de sus componentes, o también puede ser vista como la velocidad a la que se lleva a cabo un proceso o cualquier tipo de acción que involucra un sistema tecnológico. Al parámetro de la velocidad tenemos después el parámetro de fuerza, capacidad de producir un cambio en el estado de movimiento, sostener, producir cambio en la geometría o modificar alguna de las propiedades de un objeto, el concepto de fuerza. Después tenemos el concepto de fuerza o presión. Corresponde a la fuerza aplicada sobre un área determinada de un objeto o la fuerza que el objeto ejerce sobre alguna superficie en su entorno, pudiendo ser compresión, tracción, corte o una combinación de estas medidas de fuerza por unidad de área. El parámetro de forma corresponde al contorno exterior o interior de un objeto o sistema tecnológico, pudiendo ser completo o parcial, temporal o permanente, y cambiar producto de la acción de fuerza o del cambio de las propiedades del objeto o las condiciones del entorno. El parámetro número 13 tiene que ver con la estabilidad de la composición de un objeto. Corresponde a la integridad del objeto o del sistema, a la relación entre los distintos componentes de un objeto o a la resistencia que presenta el objeto o sistema a cambio inducido por interacciones con otros objetos, sistemas o con el entorno. El incremento de la entropía del objeto, que es un concepto de la termodinámica, ¿cierto? O del sistema, ¿cierto? Representa una pérdida de estabilidad, la estabilidad del objeto. Cuando tenemos una tetera, ¿cierto? En un proceso de ebullición estamos hablando que está cambiando la estabilidad del objeto agua, por ejemplo. Resistencia o fortaleza. Es la capacidad de un objeto o sistema de resistir o absorber los efectos inducidos por la aplicación de fuerzas, presiones, cambio de temperatura y en general cualquier efecto derivado de las solicitaciones de uso o sobreuso de un sistema tecnológico. Resistencia o fortaleza. El parámetro número 15, tiempo de acción del objeto móvil. Es el tiempo durante el cual un objeto móvil realiza una acción. Se mantiene en movimiento, interactúa con otros objetos, sistema o con el ambiente. También puede entenderse como la vida útil del objeto móvil. Un concepto muy de ingeniería. Tiempo de un objeto estacionario, lo mismo que el tema anterior, solo que el objeto acá no se está moviendo y está estacionario. El concepto de temperatura, conocido por todos, ¿cierto?, se refiere a la condición térmica de un objeto o sistema tecnológico a la que se transfiere calor desde el objeto o sistema hacia o desde el entorno u otros objetos con el que interactúe. También puede incluirse en este parámetro de las propiedades térmicas. El concepto de la luminancia, este es un concepto quizás un poco más sofisticado, pero corresponde a las características o propiedades relacionadas con la luminosidad de un objeto o la calidad de la interacción que éste tiene con sus fuentes luminosas. El principio de la energía consumida por el objeto móvil corresponde a la energía requerida por el objeto en movimiento para llevar a cabo una acción determinada. El principio 20, como seguramente ustedes adivinaron, ¿cierto?, es la energía consumida por el objeto estacionario. Energía requerida por el objeto estático para llevar a cabo una acción determinada. El concepto de potencia, la potencia como derivada de la energía, ¿cierto? Razón a la que se utiliza la energía para realizar una tarea o razón a la que se genera energía. También el tiempo en que se lleva a cabo un determinado trabajo, el factor de potencia. Pérdida de energía se entiende como energía disipada que no contribuye a la realización del trabajo requerido. También puede entenderse como incapacidad de un objeto o sistema tecnológico de ahorrar energía u optimizar su uso. El parámetro de pérdida de sustancia, pérdida total o parcial de materia desde un objeto o sistema producto de la interacción con otro objeto, sustancia, etc. Esta pérdida puede ser temporal o permanente.
Pérdida de información. Pérdida total o parcial de información del sistema o de los subsistemas que lo componen temporal o permanentemente. También incluye la pérdida o disminución de características o propiedades del sistema que entrega información acerca del entorno, del sistema de resultados de la interacción, del sistema con el entorno o otros sistemas. Pérdida de tiempo, parámetro número 25. Lapso de tiempo que se pierde cuando el objeto o sistema tecnológico realiza una acción o el tiempo perdido entre la ejecución de varias tareas. Reducir la pérdida de tiempo es una característica deseable de un sistema y tiene como resultado un aumento de la eficiencia del mismo. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia que contiene un objeto, un sistema o subsistema. Parámetro 27, que es un concepto quizá un poco más sofisticado, habla de la seguridad, de la habilidad de un sistema para realizar adecuadamente la función para la cual fue diseñado durante un periodo de tiempo establecido. Precisión de la medición, certidumbre con la que es posible medir el valor de una cierta característica o de un parámetro del sistema tecnológico. Precisión de la manufactura, parámetro 29. Grado de exactitud con el que se puede fabricar un objeto respecto de las especificaciones de diseño requeridas para el objeto o alguno de sus componentes. ¿Sí? Precisión de la manufactura. El punto 30 es un clásico, especialmente en la ingeniería que tiene que ver con los artefactos, ¿cierto? El factor número 30, factores dañinos actuando desde el exterior sobre el objeto. Corresponde a factores externos que interactúan con el objeto o sistema que, producto de su interacción, generan efectos nocivos sobre el objeto. También puede entenderse como la susceptibilidad de un sistema a daños infringidos desde el exterior. Siempre tiene que ver con el desgaste que sufre el objeto. Una rueda sobre un camino se va desgastando, sufre daño externo. Un proyectil que le llega a un vehículo es daño externo. Es uno de los parámetros que tiene más relación y que entra rápidamente en contradicción con los demás. El parámetro 31, factores dañinos generados por el objeto, desde el objeto. El anterior era hacia el objeto. Daños o efectos indeseados producidos durante la operación de un objeto, un sistema o los subsistemas que lo integran. Estos efectos dañinos pueden tener influencia sobre el propio objeto o sobre los objetos y los sistemas con los que interactúa, como también con el ambiente. Parámetro número 32. Facilidad con la que se puede producir un objeto o un sistema tecnológico. La manufacturabilidad o facilidad de fabricación. El principio número 33, facilidad de operación, simplicidad en la operación de un objeto o sistema. Entre menos componentes y etapas tenga un objeto o un proceso, es de más fácil operación. Parámetro número 34, ¿cierto? Facilidad de reparación, cualidad que tiene un objeto o un sistema de ser reparado de una forma rápida y sencilla. Parámetro número 35, adaptabilidad, flexibilidad con que un objeto o un sistema puede responder a cambios externos. También puede entenderse como la capacidad que tiene un objeto o sistema para ser empleado para realizar tareas diversas o bajo circunstancias diferentes. Parámetro número 36, complejidad del aparato, se refiere a la cantidad o diversidad de elementos que conforman un objeto o sistema y que se relacionan entre sí durante la operación de esto. También a la dificultad de operar el objeto. Complejidad del control, grado de dificultad con que se puede controlar la operación de un objeto o sistema debido a la complejidad en la interacción de sus componentes. Parámetro número 38, nivel de automatización, capacidad de un objeto de llevar a cabo la función para la que fue diseñado sin la intervención humana. Un objeto manual corresponde al nivel más bajo de automatización, mientras que el nivel máximo es cuando opera sin la intervención del ser humano y monitorea y corrige su propia operación. O sea, todo lo que tiene que ver con la robótica es el máximo nivel de automatización a la fecha. Y finalmente, el parámetro número 39, que es la capacidad o la productividad, un concepto muy actual, que está asociado al número de funciones o de operaciones que un objeto o sistema realiza por unidad de tiempo. En fin, esos son los 39 parámetros, ¿cierto?, de
de los que habla Altschuler, que son los que entran en contradicción. Estos parámetros, como ustedes se dieron cuenta, son fáciles de entender, están en el lenguaje cotidiano, la mayoría de ellos son propios de todas las áreas de la técnica. Hay un par que pueden parecer nuevos, pero yo estoy seguro que cualquier técnico o profesional de la técnica o inclusive estudiante de la secundaria entiende perfectamente cualquiera de los 39 parámetros que hemos expuesto. Son estos los parámetros que entran en contradicción, ¿cierto? Los que chocan entre sí, y quizás es uno de los descubrimientos más grandes que hace Altschuler en la revisión del número de patente. Una vez que nos hayamos metido en la naturaleza de la dinámica de Altschuler, es que un problema es realmente un problema cuando lo logramos representar a través de algunos de estos principios de inventiva, un problema técnico. Una breve disquisición, en general señalada, son relativamente simples. Básicamente, como se señala ahí, pueden representar todos los requerimientos técnicos y limitantes de cualquier sistema tecnológico. Característica de estos parámetros es que todos son cuantificables. Y si ustedes me preguntan a mí, una persona que establece la existencia de 39 parámetros característicos. Estos 39 parámetros característicos son los que entran en contradicción técnica. Es el que choca uno contra otro. A partir de esta confrontación surge entonces la relación con los principios de inventiva que eventualmente podrían dar solución a la contradicción técnica. Estos 39 parámetros, como les esté vinculado a la técnica, aprende la mayoría de estos principios en los inicios de la secundaria o en los primeros cursos de física que tiene uno en una institución superior, técnica o universitaria. Por lo tanto, son de fácil comprensión y de rápida asimilación. El problema posterior será como buenas, ¿cómo están? Siguiendo con nuestro curso de innovación basada en TRIZ, pasaremos en esta clase revista a cuáles son los 39 parámetros de los que habla Altschuler. Recordemos que él, a través del estudio de las patentes, descubre la presencia de 40 principios de inventiva y asociado a ello